Jessica Herrera es una doble migrante que a los 5 años de edad llegó a Venezuela proveniente del Perú y hace 4 años tuvo que retornar a su país de nacimiento huyendo de la grave crisis venezolana, convirtiéndose en una importante periodista para toda la comunidad migrante, ya que desde su portal de noticias Divergentes.news brinda una gran cobertura a múltiples actividades que favorecen a los más de 1.4 millones de venezolanos que hemos llegado a este país. Su profesionalismo y personalidad avasallante la han convertido en una verdadera capa. Jessica, bienvenida a Eres un Capo, un espacio para personas como tú, talentosas, valiosas y empoderadas, que han visto la migración como una oportunidad y no como un obstáculo para lograr el éxito. Tu historia es muy interesante porque tienes doble nacionalidad, la peruana y la venezolana. Te fuiste a Venezuela y hace unos pocos años has regresado a este país. Te pregunto, ¿te sientes migrante en tu propio país? Sí, claro, por supuesto, porque como en mi caso fui migrante, una niña migrante de 8 o 9 años en Venezuela, yo me convertí en una venezolana más, ¿sabes? Porque viví todo, viví mi infancia, mi adolescencia, mi mundo profesional, o sea, me gradué como licenciada en comunicación social en nuestro bello estado de Aragua, muchísimo calor, muchísimo sabor caribeño, ¿no? El sol te lo recuerda todos los días que estás en el Caribe. Y mi adultez, o sea, mi matrimonio, mis hijos, todo lo hice allá. Y tras lo que pasa en Venezuela, pues nosotros volteamos a ver al Perú porque para mí, según yo, era la mejor oportunidad que tenía en ese momento. Y al volver, al regresar al Perú, pues no es lo mismo ir a un país de turista que ir a vivir. Y mucho menos si es tu patria. Quizás le pase a ustedes cuando vuelvan, o a los hijos o a los nietos de ustedes cuando regresen a Venezuela en algún momento, porque eso va a pasar. Igual me sentí yo, porque no entendía cómo se llamaban las cosas, porque me costaba entablar quizás un poco de empatía con el peruano de a pie, pero la comunicación te da herramientas para entender esos procesos de sociabilización. Y yo lo tomé de esa manera. Sí me costaba y había días difíciles porque como cualquier migrante, pues tú comienzas de cero y tienes que comenzar. Entonces yo no era esa periodista que conocían en Caracas o en Maracay o en Valencia, pero aquí era simplemente la hija de Felipa de Dilberto, o sea, era comenzar otra vez. Pero a pesar de estar en mi país y tener el DNI, el bendito carnet azulita, que muchos lo miran a veces así como que raro, era difícil, porque era decir, mira, sí, tengo mi cara de chola, o sea, es mi tipología, pero pues, hablaba venezolano, entonces para muchos era como una contradicción entre lo que yo, cómo me veía y cómo me escuchaba. Y sí me sentí migrante dentro de mi país. Cuando llegas acá, ¿hubo la necesidad o te viste obligada a esconder esa cédula venezolana y mostrar solo el DNI para encontrar alguna oportunidad laboral? Sí, porque obviamente te daba mayor oportunidad. Solamente al poner en el CV que tenías un DNI te llamaba. Pero cuando llegaba de la misma manera te decían que no, cuando me escuchaban hablar, ¿no? Pero siempre esos caminos difíciles yo tengo como premisa darle la vuelta y convertirlos en oportunidad, Emilio. Yo creo que eso lo aprendí siendo niña migrante, ¿no? Siempre darle la vuelta a la cosa y seguir. No, yo soy de las que no hay obstáculos que pueda pasar. Si me cierran una puerta, se convierte en un reto, más bien, ¿sabes? ¿No? Busco una ventana. Y si la cortina es de hierro, busco un huequito y yo me meto y lo logro. Pero hay que ser persistente, hay que seguir, insistir hasta lograrlo, ¿no? Los que te seguimos por Divergentes
podemos ver la excelente labor periodística que haces, pero en Venezuela, ¿a qué te dedicabas? ¿Ejercías el periodismo en nuestro país? En Venezuela yo trabajé más de 15 años en la Asamblea Nacional, era periodista institucional del Congreso, de la Asamblea Nacional, y no, pues obviamente era un periodismo mucho más difícil, era un periodismo político, que en principio cuando se instaura la Asamblea Nacional, lo que fueron los jefes de prensa en aquel entonces, venían de la empresa privada, de periódicos muy reconocidos en Venezuela, el Nacional, el Universal. Entonces eran profesionales que primero querían instaurar una especie de que se acabara. Cuando uno trabaja en las instituciones, los periodistas son muy anónimos, ¿sabes? Entonces ellos querían que las periodistas, que porque en general eran mujeres, se dieran a conocer por sus trabajos. Y los periodistas institucionales de la Asamblea Nacional eran muy buenas, unas señoras que tenían una larguísima trayectoria, y bueno, ya las cuales, si me están viendo en algún momento, pues les debo muchísimo, les debo esta periodista que soy. Y yo creo que ver esa cruda realidad y conocer ese lado de la política que muchas veces uno veía en televisión en aquellos años, de cómo había tanto enfrentamiento mediático, cuando uno se daba la vuelta o se salía del hemiciclo protocolar, muchos de esos políticos eran socios. Y uno desde adentro, pues, comenzabas a ver cómo se iba manejando, ¿no? Y decía, oye, esto es pura cosa mediática, pura pantalla nada más, ¿no? Entonces yo me fui deslastrando de posiciones, digamos que fuertes, y no, o sea, no, comencé a ver la política como realmente era, ¿no? Y yo creo que yo me cansé de eso, Emilio. Pero saliste de la Asamblea Nacional en 2018. Para ese año ya estaba claro que éramos gobernados por un régimen y trabajabas para una institución que no era democrática. ¿No te sentías cómplice? Todavía en algunos episodios de la Asamblea había democracia, porque no solamente era periodista, era una trabajadora más. Y el trato para los trabajadores en general era muy fuerte, era una presión por ir a marchas, era condicionante muchas veces. De hecho, nuestro trabajo, en esos años yo salí embarazada, de hecho, y duré alrededor de 2 años fuera del trabajo porque me dediqué, porque bueno, era un embarazo de alto riesgo y no podía trabajar. Entonces digamos que me salvé de algunas cosas, ¿no? Sentirme culpable, mira, no sé, a lo mejor sí, pero yo siempre trataba de ofrecer, al menos desde mi trinchera comunicacional, siempre una suerte de información que lográbamos de ambos lados en ese momento todavía. Ya cuando se hizo mucho más difícil, pues sí, nos sentíamos víctimas también, porque en los últimos años nuestros jefes eran gente poco preparada, gente muy déspota, había una suerte de intimidación constante para cumplir con el trabajo, y te puedo decir que estuvimos, como llamaban en béisbol, en banca, ni siquiera nos dejaban trabajar. El 2018, del 5 de julio, siempre se realizaba una sesión especial por los días de independencia. Ese año hubo un enfrentamiento muy fuerte porque los colectivos que estaban en la puerta del palacio lograron entrar y hubo un enfrentamiento. De hecho hubo heridos, el diputado Armas, no sé si lo recuerdan, otros diputados también fueron contra los medios. Yo estaba ese día porque me tocaba trabajar. Alguien me jaló del brazo, un colega, Carlos Morillo, recuerdo, porque entré como que en un estado de shock, ¿sabes? ¿No? Viendo todo eso y como que me asusté muchísimo. Iban contra todos, no importaba si eras trabajadora, si barrías el hemiciclo, iban contra todos. A muchos colegas les robaron, los amedrentaron, los golpearon, de hecho, algunas periodistas. Venían en contra de todos, una suerte de enfrentamiento que en los últimos años fue muy fuerte. Ese día decidí que
tenía que salir de Venezuela. ¿Y la elección de Perú era por ser tu país de Así es, nacimiento? sí. ¿Había oportunidad laboral acá? Lo veíamos desde afuera como sí, ¿sabes? ¿No? Pero al llegar acá, el tema de la edad, que bueno, que a veces yo no pudiera, cuando digo mi edad, todo el mundo dice no puede ser, y sí, pero sí. Y no nos contratan, pues ya aquí en el Perú, cuando tú pasas 35 años ya no te contratan, y yo tengo más de 35 años, y fue difícil. De hecho, mi primer trabajo lo logré gracias a una prima hermana, y bueno, fue vendiendo aromaterapia. Imagínate, en mi vida me hubiese imaginado yo vender aromaterapia, ¿no? Pero ahí lo aprendí, y le doy gracias a Dios por haberlo logrado, porque en ese tiempo logré entender mucho mi idiosincrasia como peruana, y bueno, ir entendiendo esos procesos sociales que se van dando con la migración, porque también trabajé con muchos venezolanos. Cuando decides salir, ¿qué fue lo más difícil de decirle adiós a Venezuela? Mis padres. ¿Se quedaron allá? Sí. Mis padres se quedaron porque, al igual que muchos extranjeros que vivieron toda su vida, pues convirtieron a Venezuela parte de ellos. Y ya cuando eres grande, ya volver a comenzar es difícil, ¿sabes? ¿No? Fuimos de esas familias fracturadas que se quedaron, igual los padres allá en Venezuela, y los hijos comenzaron a salir. Mis padres lo sabían, porque ellos también lo hicieron en su momento, dejaron a los suyos y también salieron en familia. Yo recuerdo claramente que mi mamá no derramó ni una lágrima, ninguno de los dos. Y me montaron en ese bus y dijeron, lo tienes que hacer bien, si vas a hacerlo, hazlo muy bien. Y seguramente después que se metieron a su casa lloraron muchísimo, ¿no? Pero yo no, yo era un mar de lágrimas. Pero por eso, no por las cosas, no por una casa, no por un carro, no por algo material, sino por todo lo que dejaba. Ya muchos de mis amigos, mejores amigos, se habían ido ya. Te puedo decir que gente querida, quedan muy pocas allá en Venezuela, la mayoría se ha ido. Jessica, actualmente tienes un medio digital llamado Divergentes. ¿Cómo nace esa pasión por el periodismo y cómo nace Divergentes? Yo comencé a estudiar ingeniería en sistemas en una universidad de Carabobo muy reconocida, porque mi papá quería que yo fuera ingeniero, su hija mayor. Y bueno, yo fui, pues, ¿no? Primero trabajé, de hecho, antes de comenzar a trabajar, de comenzar a estudiar, primero comencé trabajando en una mueblería. Y después dije, no, ya es hora. Y mi papá también, mira, ya, o sea, hicimos un convenio, ibas a trabajar, pero ya tienes que volver a la universidad. Y comencé a estudiar ingeniería. La verdad no me gustaba nada. No me gustaba nada. Lo que más me gustaba era porque hablaba muchísimo, era una universidad que ofrecía muchísimas cosas a nivel social, y lo social siempre ha sido como mi mayor inclinación. Yo he sido una niña extrovertida desde pequeña, siempre he hablado con gente mayor, siempre me gustaba entablar conversaciones con gente mayor que yo y aprender y escuchar muchísimo. Y en el periodismo hay que saber escuchar para poder hablar, para poder conversar y entender algunas cosas. Lo entendí un año después, que ya no pude seguir estudiando ingeniería. En Carabobo no había, al menos en esos años, comunicación social. La Universidad de Carabobo tenía un proyecto, pero que era como muy lejano, ¿sabes? Formamos un grupo y nos llamamos los Delfines de la Comunicación, como para empujar esa propuesta. No lo logramos, hicimos muchas cosas, conocí a muchísima gente. Comencé mis primeros pininos en radio, haciendo producción en radio, en Capital, con Sandia Veledo, por cierto, al cual quiero y admiro muchísimo, tiene muchísimos años en periodismo, aprendí muchísimo de ella, y ya luego como que comenzaron a salir algunas propuestas de universidad, comencé, y ya luego salió la Bicentenaria en Maracay, que era lo más cercano que tenía, y bueno, comencé en la Bicentenaria de Aragua. Por eso comencé mi comunicación, siempre inclinada a hacer esas cosas, y dije, no, esto es lo mío y esto es lo que voy a hacer. Papá no quiso y no me apoyó, quien me apoyó fue mi madre en principio, pero ya luego como que lo convencí, y seguimos, bueno, 5 años en la Universidad Bicentenaria, fuimos en la primera promoción de la Bicentenaria de Aragua,
Nos graduamos en el 2001, formalmente. Y bueno, ya luego salió lo de la asamblea, me fue a la asamblea y al venir a Perú, siempre fue nuestra idea, la de mi esposo y mía, lograr hacer algo comunicacional acá. Antes había tenido oportunidad, pero como que no era la senda que yo quería, ¿sabes? Y cuando llegó la pandemia, nos dimos cuenta que no había nada para los venezolanos y todo era como muy para lo local, ¿no? Para los peruanos. Y mi esposo me dijo, vamos a hacer una entrevista. Yo venía de ser voluntaria de muchos programas que ayudaban a la comunidad migrante y fue mi manera de patear calle. Conocí tanto el cono sur y el cono norte, conocí a muchísimos venezolanos, por ende a muchas organizaciones y a la gente, a los actores que se movían en la comunidad venezolana. Tenía los teléfonos, tenía todo, tenía los equipos, mi camarita, una mesa de plástico blanca, me acuerdo yo, horrible, me veía en esa transmisión, por cierto. Y allí comenzamos, nerviosísima porque te cuento, yo escribía, yo nunca había me había puesto de este lado de la pantalla. Y mi esposo siempre fiel en creer en mí, me dijo, tú vas a poder, tú tienes carisma, tú vas a poder, bueno, te vas a equivocar, pero vas a poder. Y bueno, allí salió el primer Divergentes, marzo, recuerdo, creo, a finales de marzo, y comenzamos, Somos periodistas migrantes. Pero era un título muy largo para un medio de comunicación. Y con el tiempo, por mercadeo, acortamos, nos gustó la palabra Divergentes. Ahí entran todos, venezolanos, peruanos, ahí entran todos. Y nos quedamos con Divergentes News, que estamos en todas las redes sociales. Y bueno, allí vamos. Jessica, tener un medio requiere esfuerzo, trabajo y dedicación, pero el resultado es magia y esta es causada por dos magos, tú y otra personita. ¿Qué representa esta otra personita para ti? No es una personita, es una gran persona, es mi esposo, mi compañero de vida, mi director, mi mayor crítico y que me regaña muchísimo, además que constantemente hace que yo me esfuerce y que lo haga muchísimo mejor. Se llama Pablo Barrios. Y dije que no iba a llorar, pero este joven es extraordinario. Creo que sin él este camino hubiese sido imposible. Definitivamente sí. No va a llorar, Pablo Barrios, no vaya a llorar, no vaya a llorar, no vaya a llorar. No va a llorar, Pablo, porque hablar de ti es hablar de alegría y hablar de amor. Ese es el amor verdadero. De los que te ayudan a seguir adelante, de los que te ayudan a crecer. Y gracias a él existe Divergentes. A veces es él, ¿sabes? Que vamos, dale. Y sí, somos un buen equipo, porque él es el que está detrás. Pero sin él esto no existiría. Definitivamente Divergentes no existiría si Pablo no estuviera. Porque bueno, no todos los días son buenos. Todos los días no son alegría, a pesar de que ustedes siempre ven una cara alegre allí en Divergentes. Hay días malos, como todos. Pero seguimos y nos lavamos la cara y volvemos a salir todos los días. Jessica, dos preguntas que son obligadas para nuestros invitados en Eres un Capo y con esto terminamos. ¿Qué extrañas de Venezuela y cuál es la lección más importante que te ha dejado ser migrante? Mira, yo extraño las playas. Las playas venezolanas son hermosas. Extraño ese sol caribeño, que no lo podemos tener porque aquí estamos del otro lado, aquí estamos en el Pacífico. Es lo que más extraño. Yo creo que eso sería lo más importante para mí, ¿no? No es lo mismo, pero cada país tiene lo suyo también. Pero eso es lo que extraño. ¿Cuál es la lección más importante? Aprender para no cometer los mismos errores. Es la lección más importante. Y aprenderlo bien, hacerlo cada día mejor. Somos capaces de hacer muchas cosas. La edad no te limita a nada. La edad lo que te hace es es tener más conocimiento, más sabio, exacto. La edad te hace ser más sabio para no cometer los mismos errores y saber
cómo abordar la situación. Así que no se den por vencidos, sigan adelante. Alguien decía en estos días que estuve con muchos jóvenes, los sueños están allí, pero hay que ir detrás de ellos, hay que construirlos, hay que, bueno, comenzar desde abajo, como lo hemos hecho todos, con unas buenas bases. Y estoy segura que el orgullo de lograrlo viene desde acá adentro. Es lo más maravilloso que nos puede pasar cuando comenzamos a lograr que esos sueños, apenas con el primer piso, todavía sin la pared pintada, ya tengan una visualización. Así que los invito, sigamos adelante. El camino es muy largo y a veces quizás no tengamos la conciencia de cómo influenciamos en la gente, ¿no? Pero cuando yo salgo a la calle, ¿saben? Y me consigo con gente que no conozco, que me abraza, que me besa, que me da las gracias, creo que es la mayor satisfacción. Así que tenemos ese carrera para rato, divergentes también. ¿Por qué? Porque somos comunicación para la integración. Gracias. Ay, mi amor, gracias. Me hiciste llorar con mi esposo.